¿Recuerdas la última vez que compraste algo y pensaste que estaba muy barato para ser tan bueno? El celular, tu destornillador, la herramienta eléctrica, los audífonos, los juguetes de tus hijos. Todo venía de un lugar que en ese entonces parecía lejano, inofensivo, casi simpático por lo barato que era. Venía de China. Y tú, sin saberlo, te convertiste en un soldado de una guerra comercial que no te explicaron, que no te pidieron que pelearas, y cuyas bajas llevas años pagando sin que nadie te mandara un recibo. Ahora China publicó los resultados de una investigación dirigida, entre otras cosas, contra México, y amenazó con represalias que podrían poner en juego 9.000 millones de dólares en relaciones comerciales. Para que te des una idea de lo que eso significa, es el doble del presupuesto anual completo del estado de Jalisco. Es más dinero del que varios países centroamericanos mueven en toda su economía en un año. Y está en juego ahora mismo, mientras alguien en una oficina de Beijing decide cuánto le va a costar a México haber intentado plantarle cara. Marcelo Ebrard respondió en vivo, con la cara de alguien que sabía que le iban a lanzar algo, y que aún así no esquivó el golpe. Y en esa respuesta hay más información sobre el mundo en que vivimos que en 6 meses de noticias convencionales combinadas. Así que quédate, esto va a doler en algunos momentos. Pero también vas a entender, por fin, por qué China no es simplemente el país que fabrica cosas baratas. China es el jugador más peligroso del tablero ahora mismo, y México acaba de parársele enfrente. Para entender lo que pasó esta semana, necesitas entender algo que muy poca gente te va a decir con esta claridad. México no eligió estar en el centro de la guerra comercial más grande del siglo XXI, le cayó encima. Como la lluvia a alguien que salió sin paraguas porque nadie le dijo que iba a llover, excepto que en este caso sí hubo señales, sí hubo advertencias, y la decisión de no llevar paraguas fue deliberada porque era más cómodo salir sin él. Pero hey, mi amigo de pocas pulgas, yo sé que los años pasan y las cosas empiezan a pesar. Por eso, por favor, te recuerdo suscribirte a tu canal de chismes para hombres. Vamos, moviendo ese dedo. Suscríbete. Durante décadas México fue lo que los analistas llaman un país de maquiladora. Fabricas aquí lo que diseñas allá. Lo ensamblas con mano de obra más económica. Lo exportas al mercado que te paga mejor. Ese modelo funcionó, no con salarios dignos para todos ni sin costos sociales enormes, pero lo suficiente como para que México se convirtiera en el principal socio comercial de Estados Unidos. Eso, en el vocabulario de la geopolítica, es un activo enorme, y China lo sabe mejor que nadie. Cuando Trump regresó a la Casa Blanca y empezó a subir aranceles a los productos chinos, las empresas que fabricaban en China y vendían al mercado americano comenzaron a buscar alternativas urgentes. México, por su posición geográfica, por el TEMEC, por sus décadas de experiencia manufacturera, se convirtió en la respuesta obvia. A eso le llaman nearshoring. Y en los últimos 2 años, México recibió inversiones históricas por ese concepto. Empresas de semiconductores, de manufactura automotriz, de electrónica industrial, llegaron al Bajío, a Nuevo León, a Chihuahua, buscando en esas tierras lo que antes hacían en Shenzhen o en Guangdong. Adivina a quién le quitaron esa producción. A China. Y China tiene una memoria institucional muy larga y muy precisa. No actúa de manera impulsiva, no manda un tuit ni hace una conferencia de prensa histérica. Cuando China decide responder a algo, lo estudia durante meses, lo documenta con el rigor de quien sabe que su argumento tiene que sostenerse en cualquier foro internacional, y lo ejecuta con la frialdad calculada de alguien que tiene todo el tiempo del mundo porque sabe que tú tienes prisa y ellos no. Lo que publicaron esta semana es exactamente eso, el resultado de meses de investigación, con argumentos legales que pueden resistir el escrutinio, con datos verificables y sistematizados, con la estructura de un caso que pueden llevar a la Organización Mundial de Comercio si les conviene, o usar como palanca de negociación bilateral si eso les conviene más. Y el mensaje implícito no es sutil. Si México sigue por este camino, las consecuencias están documentadas, son legítimas y serán difíciles de cuestionar. Pero retrocedamos un momento, porque para entender por qué esto pasa ahora y no hace 2 o 5 años, necesitas entender cuándo exactamente México le tocó los huevos a China, porque sí se los tocó, y con una combinación de valentía legítima e ingenuidad que da ternura y terror al mismo tiempo. En 2023, México implementó medidas arancelarias sobre importaciones de acero y aluminio de origen chino, también sobre textiles, también sobre productos de manufactura que llegaban con precios tan brutalmente bajos que destruían de manera sistemática la competitividad de cualquier productor nacional que intentara competir en el mismo espacio. Eso, en el vocabulario formal de la Organización Mundial de Comercio, se llama dumping. Vender por debajo del costo real de producción para eliminar a la competencia del mercado y quedarte solo una vez que el competidor local haya cerrado su fábrica y mandado a sus trabajadores a casa.
China lo ha practicado durante décadas con una eficiencia que hace que los monopolios más agresivos de la historia del capitalismo occidental parezcan operaciones artesanales. Las medidas mexicanas fueron modestas comparadas con la artillería que desplegó Estados Unidos, pero fueron suficientes para que Beijing abriera un expediente. Y ese expediente se convirtió en lo que tienes ahora encima de la mesa. Un argumento legal, documentado, formal, respaldado por datos. Un expediente así no se vence con ruido mediático. Se vence con negociación o con contraargumentos igual de sólidos. Ninguna de las dos cosas es sencilla ni rápida. 9,000 millones de dólares. Necesito que te quedes con esa cifra un momento porque es muy fácil leerla y que se vaya flotando como todas las cifras grandes que pasan por las noticias sin aterrizar en nada concreto. No es el total del comercio bilateral entre México y China, que ronda los 90,000 millones anuales en ambas direcciones. Es el segmento específico, el seleccionado quirúrgicamente, el que más duele porque está exactamente en el centro del modelo productivo que México está intentando construir. ¿Por qué duele tanto ese monto particular? Porque no son productos terminados genéricos que puedas sustituir comprándole a otro proveedor el mes siguiente. Son insumos industriales, materias primas procesadas, componentes de manufactura de precisión que empresas instaladas en México usan para producir bienes que después exportan. Si China frena ese flujo o lo encarece aunque sea un 20%, la cadena de producción se tensiona hasta que algo cede. Y cuando algo cede, el daño no se queda dentro de la fábrica, se derrama. Los proveedores locales pierden pedidos, los trabajadores ven sus turnos reducidos, los municipios que dependen de esas plantas ven caer su recaudación. Los comercios, los restaurantes, los talleres mecánicos que viven de esos trabajadores sienten la caída antes de que aparezca en cualquier estadística oficial. Aquí entra Marcelo Ebrard. Y vale la pena hablar de él con precisión, porque Ebrard no es cualquier personaje en este escenario. Tiene décadas de experiencia en navegación de crisis. Tiene una lectura clara de los equilibrios de poder. Y sabe cuándo hablar y qué cara poner al hablar. Respondió en vivo con el tono de alguien que quiere proyectar tranquilidad sin perder posición. Dijo que México tiene el derecho soberano de aplicar las medidas que considera pertinentes para proteger su industria. Dijo que respeta las reglas del comercio internacional y que espera lo mismo de sus socios. Todo eso suena correcto, equilibrado, profesional. Pero hay algo que Ebrard no puede decir en público y que cualquier analista que haya estudiado esto entiende perfectamente. México está atrapado entre dos potencias que se odian y que no pueden vivir la una sin la otra. Y que ninguna de las dos le preguntó a México si quería ser el ring donde se pelea esa contradicción. Estados Unidos le dijo a México en los términos más claros posibles: si dejas que China use tu territorio como puerta trasera para meter sus productos en nuestro mercado con etiqueta de hecho en México, para evadir nuestros aranceles, el TMEC se convierte en papel mojado. Y sin el TMEC, México no es el hub manufacturero del hemisferio. México vuelve a ser el país que le vende aguacates a los americanos y punto. Por otro lado, China le dice, con cada comunicado que emite, con cada investigación que formaliza, nosotros también podemos hacerte daño. Y además somos tus principales proveedores de insumos industriales. Si crees que puedes sustituirnos de la noche a la mañana, inténtalo. Ya verás cuánto te tarda encontrar quien te venda lo mismo a ese precio y con esa capacidad de volumen. Entre esas dos presiones, Ebrard tiene que hacer equilibrismo sobre una cuerda que ninguno de los dos extremos quiere que se mantenga tensa. Ambos preferirían que cayera de su lado. Hay algo que la mayoría de los análisis ignoran porque es incómodo. China no está completamente equivocada. Practica dumping sistemático, sí. Subsidia sus industrias de manera que viola el espíritu del libre comercio, sí. Pero las reglas del libre comercio las redactaron los países que ya llevaban décadas de ventaja industrial, con todo el interés del mundo en que esas reglas consolidaran su posición. China lo entendió hace 40 años, decidió crecer aunque tuviera que saltarse las reglas, sacó a 800 millones de personas de la pobreza y se convirtió en la segunda economía del mundo. ¿Eso lo justifica todo? No. Sus prácticas comerciales devastaron la industria textil mexicana, que llegó a emplear a cientos de miles. La industria del calzado en Guanajuato nunca se recuperó del todo. Lo mismo pasó con juguetes, electrónica de consumo y ferretería. Y México durante 20 años básicamente miró, importó barato y llamó beneficios del libre comercio a lo que era el desmantelamiento silencioso de su base productiva. El problema es que ahora reacciona cuando ya depende críticamente de insumos chinos para que funcione el mismo modelo que le está vendiendo al mundo como su gran oportunidad. Eso no es una posición de fuerza. Es la de alguien que quiere pelear pero tiene las manos atadas con una cuerda que él mismo se puso. Hay una ironía en el corazón del nearshoring mexicano que casi nadie menciona.
Cuando una empresa americana o europea se muda de China a México para aprovechar el TMEC, lo primero que descubre es que muchas de las máquinas que va a usar en México vienen de China, que los componentes que va a ensamblar en Monterrey tienen origen chino, que los insumos básicos de su proceso tienen una proporción incómoda de origen chino, porque China es quien los produce en el volumen y al precio que hacen posible que el proyecto sea rentable. En el acto mismo de huir de China, estas empresas le siguen pagando a China. China pierde la fábrica pero no pierde al cliente. Técnicamente estás separado. Económicamente sigues casado. Las herramientas que tiene China en su caja de represalias son más sofisticadas de lo que la mayoría imagina. La primera son aranceles directos a exportaciones mexicanas. Carne de cerdo, aguacate, cerveza, tequila, autopartes, circuitos eléctricos. Si China los grava con tarifas punitivas, los productores de Sonora, los exportadores de Jalisco y los fabricantes de Coahuila sienten el golpe primero. La segunda es la de los insumos. China no tiene que prohibir el envío de componentes, puede simplemente encarecerlos o demorarlos. En manufactura de precisión, un componente que llega con 2 semanas de retraso detiene una línea entera, y una línea detenida le cuesta más a una empresa que cualquier arancel. La tercera es la diplomática. China puede construir en los foros multilaterales la imagen de que México es un actor que no respeta las reglas, que aplica proteccionismo bajo presión americana, que por lo tanto no ofrece la estabilidad que cualquier inversor serio necesita. En un momento en que México está vendiendo la historia del nearshoring, esa narrativa puede hacerle daño real aunque se diga en voz baja. China históricamente no despliega todo al mismo tiempo en la primera ronda. Empieza con el comunicado técnico, luego la reunión diplomática, luego el ajuste arancelario selectivo. Y solo si todo falla, la escalada completa. China juega ajedrez, el resto del mundo juega dominó, y se pregunta por qué pierde. Complica todo esto el momento político que vive México. Sheinbaum lleva menos de 6 meses en la presidencia, todavía en la fase más delicada de cualquier administración. Definir qué continúas, qué cambias, cómo te posicionas internacionalmente. Y ahora le cae este problema encima, un problema que heredó pero que tiene que resolver ella. Ebrard, un actor con sus propias ambiciones y su propia lectura del tablero, tiene que demostrar que puede manejar una crisis de esta magnitud. Si la maneja mal, le cuesta políticamente. Si la maneja bien, construye capital que no todos en su entorno quieren verle acumular. China sabe leer esas fisuras. Lo ha hecho con otros países. Lo hará con México si se lo permiten. Lo más probable en los próximos días es una ronda de negociaciones técnicas. Funcionarios de segundo y tercer nivel que se reúnen, intercambian documentos formales, hacen declaraciones moderadas que no comprometen a nadie. China necesita mostrar que tomó en serio su propia amenaza. México necesita mostrar que respondió sin doblar las rodillas. Ambos tienen necesidad de mantener la relación funcionando porque ambos la necesitan. México la necesita porque depende de insumos chinos y porque una ruptura afectaría a cientos de miles de empleos. China la necesita porque México es, paradójicamente, una pieza en su estrategia de acceso indirecto al mercado americano. Si empresas con capital chino operan en México, sus productos cruzan hacia Estados Unidos con etiqueta de fabricado en México y sin los aranceles que Washington les aplicaría si llegaran directamente de China. Ese esquema tiene los días contados porque Washington lo está investigando, pero mientras funcione, China lo va a seguir usando. Es como pelearte con el dueño del único taller mecánico que entiende el motor de tu camioneta. Puedes enojarte, pero cuando se te descompone a las 2 de la mañana, sabes a quién vas a llamar. El factor determinante en esta disputa no va a ser quién tiene razón técnica, va a ser quién aguanta más la presión sin parpadear. Y en ese juego, China tiene más práctica que casi cualquier actor del sistema internacional. No porque sea más inteligente, sino porque su arquitectura de poder le permite tomar decisiones sin rendir cuentas a nadie en el corto plazo. Los funcionarios chinos no enfrentan elecciones en 6 meses, ni prensa libre que los cuestione cada mañana. Pueden absorber el costo político de una pelea comercial que en México se siente en las urnas mucho antes de que se resuelva. Las presiones externas en el siglo XXI no avisan con un ejército en la frontera. Avisan con un comunicado técnico bien redactado y una cifra en negritas. La noticia que publicaron hoy sobre China y los 9,000 millones va a desaparecer del ciclo informativo en menos de 48 horas. No porque se haya resuelto, sino porque algo más va a ocupar el espacio de atención. Otro escándalo, otra declaración, otra cifra impresionante en una miniatura con fondo rojo. Y esta historia, que tiene consecuencias reales y concretas en tu vida, va a quedar enterrada bajo el ruido como se entierran todas las historias que requieren más de 3 minutos de atención para entenderse. Eso no es un accidente.
Es el diseño de un sistema informativo construido para venderte la urgencia del instante, no para darte la comprensión del patrón. La urgencia te mantiene pegado a la pantalla. La comprensión te hace más difícil de manipular. Y un ciudadano difícil de manipular es un problema para mucha gente que tiene interés en que sigas mirando sin entender, indignándote sin saber contra quién, pagando sin saber por qué. Lo que pasó esta semana entre México y China no es un accidente. Es el resultado predecible de decisiones que se tomaron hace años, de equilibrios que se fueron rompiendo con o sin tu consentimiento, de intereses que nunca se pusieron sobre la mesa de manera honesta. Y va a seguir pasando, con diferentes actores, con diferentes montos, con diferentes nombres en los comunicados, porque el tablero no va a cambiar mientras los que están sentados alrededor de él sigan siendo los mismos, y mientras los que miran desde afuera sigan mirando sin entender el juego. China no le tiene miedo a México, le tiene respeto. Y hay una diferencia enorme entre las dos cosas. Al miedo se le destruye con fuerza bruta, al respeto se le gana con inteligencia, con consistencia y con la capacidad de aguantar de pie cuando el otro aprieta para ver si cedes. La pregunta es si México va a sentarse a negociar con todo lo que tiene encima de la mesa, con una posición clara, con una voz unificada y con la disposición de aguantar la presión el tiempo que sea necesario. O si va a entrar a la reunión con las manos en los bolsillos y cara de ya veremos qué pasa. Esa respuesta todavía no la tiene nadie, pero ya sabes exactamente dónde buscarla.